¿Ya la ven ahí? Ahí ya ¿Sí empezó. la ven? A ver, Sí, entonces déjame. Ya, sí, ya sí, se ve ahí. sí, Ya se ve ahí. Ok. listo. Entonces, lo cual decía esta parte de ver de lo del Día del Delirio, que es el 17 de marzo del 2021, que aquí otra vez se los pongo. Les decía que pues el delirio es un padecimiento subdiagnosticado, no es tratado, que tiene alta morbilidad y mortalidad y que va a incrementar los costos de hospitalización, ¿no? Y también va a incrementar esta parte de las estancias hospitalarias y va a ser un predictor de mortalidad en 6 meses. Entonces, por eso es bien importante identificar esta parte de lo del delirio. Estos eran los números que les decía, que el delirio es un problema de salud pública, es infradiagnosticado y es subestimado por los servicios de salud y de los médicos, ¿no? Va a afectar principalmente a los adultos mayores de cualquier edad, principalmente los que tienen una fragilidad, se puede decir, o los pacientes con demencia, pero también es en niños. Y bueno, aquí les decía esta parte de lo de México, ¿no? Que en México se ha reportado por lo menos un 38%, que les decía yo, de cada 10 pacientes, 4 pues llegan a urgencias por delirio y pues tiene una incidencia del 12% que van a tener de antecedente demencias, dolores y cirugías recientes. Y estos serán los números que les ponía, ¿no? O sea, es mayor en pacientes hospitalizados, que les digo que hasta un 60%, en pacientes postoperados, en un 50%, en terapia intensiva de un 80%, en casas de reposo o en asilos, en cuidados paliativos y en unidades de infarto cerebral, ¿no? Entonces, como yo decía, es muy común este delirio y pues es importante identificarlo y tratarlo. Y estos eran los números que les decía, que uno cada 4 de pacientes llegan a urgencias por delirio o les da delirium en urgencias. 2 de cada 5 pacientes muere en los siguientes 12 meses, que era lo que yo les decía, ¿no? Un paciente con delirio se complica, o sea, se va haciendo como una bolita de nieve, ¿no? O sea, yo tengo delirio y esta parte se va complicando, complicando, complicando hasta que el paciente fallece, ¿no? Entonces, es muy importante diagnosticarlo y prevenirlo. Y entonces aquí nos quedamos. Entonces, esta parte de las consecuencias o qué es lo que os ocasiona, por qué es tan importante identificarlo y cuál es lo que pasa o qué consecuencias tiene el delirio. Como yo les decía, dificulta esta parte de la comunicación del paciente si yo, como les decía hace rato, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que lo acabo de operar de fractura de cadera y no se mueve o no me entiende que se tiene que mover o no me entiende que tiene que tomar líquidos o no me entiende que tiene que estar despierto, entonces esa prótesis de cadera pues no le va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, ahorita un paciente con neumonía, que tiene una neumonía por COVID, tienen que hacer ejercicios respiratorios o tienen que estar boca abajo o tienen, por ejemplo, que pues tomar el medicamento. Si el paciente está en delirio, no me va a entender y entonces no va a querer, o sea, pues tomar los medicamentos o no me va a hacer caso y entonces va a ser un problema. Va a ser un paciente que tampoco puede tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir, oiga, necesitamos ahorita o por ejemplo, ¿no? Un paciente en hospital, oiga, necesitamos ahorita que pues decida si se le quiere poner un catéter venoso central o si quiere porque se le necesita poner una sonda o necesitamos hacer un estudio y a lo mejor el paciente tiene que firmar. Si el paciente está en delirio, el paciente no puede firmar porque no puede tomar decisiones. Entonces, eso también complica su tratamiento, ¿no? O sea, nos va a complicar porque no va a dejar que le hagamos estudios o no va a dejar que le pongamos la sonda o el catéter y entonces pues va a ser peor, ¿no? Colabora menos con los ejercicios de rehabilitación. Como yo les decía, pues esta parte no va a cooperar. Si, por ejemplo, está en COVID y tiene que hacer ejercicios respiratorios o tiene neumonía y tiene que hacer ejercicios respiratorios, pues no va a cooperar. Se va a asociar a caídas, inmovilidad, úlceras por presión e infección de vías urinarias, que a lo que yo les decía, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo delirio y me siento desorientado y me mareo, y me puedo llegar a caer ahí en mi casa o me puedo llegar a caer en el hospital y entonces ahora voy a tener, además de estar en el hospital, una fractura de cadera, ¿no? Si yo no me muevo, pues me van a salir escaras, que le llamamos nosotros, o úlceras por presión, y pues me voy a tener infección de otras partes, que puede ser infección de vías urinarias o una neumonía.
por esto voy a tener estancias más prolongadas. Si a lo mejor yo iba por una neumonía, que a lo mejor eran 3 o 4 días de hospitalización, pero ahora tengo escaras y ahora ya me infecté de vías urinarias, ¿no? O ahora ya me caí y ahora me tienen que operar, pues entonces esa estancia de 3 o 4 días se va a convertir en 2 o 3 semanas. Y ese paciente, pues en vez de salir rápido o en vez de mejorar, pues va a empeorar y se va a complicar pues más las cosas. Y la otra cosa que hacen en los hospitales muchísimo, que seguramente ustedes también han escuchado, es la sujeción física, ¿no? O sea, un paciente que no coopera, un paciente que se está quitando, a lo mejor tiene sonda urinaria y se la arranca, o un paciente que tiene las puntitas de alto flujo para el oxígeno y no se las está poniendo, o tiene el suero para poner el medicamento y se lo está quitando. Entonces, a veces lo que hacen en los hospitales, que les preguntan a los familiares, es si lo pueden, o sea, sujetar gentilmente. ¿Cuál es el gran problema? Que el problema es que esos pacientes pues van a tener más delirium. Si yo sujeto a un paciente con delirio, va a tener más delirio. Entonces, pues sí va a ser, o sea, un problema pues más grande. Entonces, se le pide al familiar que esté ahí al pendiente para que no se agarre el oxígeno, o no se quite el suero, o no se quite la sonda. Pero, por ejemplo, ahorita que estamos en lo de COVID, es un paciente que está completamente solito, o sea, no puede entrar al área de COVID, y entonces nada más están las enfermeras o está el médico y el médico no puede entrar a las 24 horas. Entonces, esta parte se complica más, y pues decíamos también de esta alta mortalidad y mayores costos, ¿no? Más o menos como cuáles son los costos. En México no tenemos como números así como tal, pero por ejemplo en Estados Unidos, que tienen como ellos muchísimo más pues hacen como más estudios en como el Medicare, que es un seguro de gastos médicos allá. Ellos dicen que gastan 164 billones al año de dólares. Si lo pasamos a pesos o lo convertimos a pesos, son más o menos 3.232 billones de pesos, que seguramente eso es lo que gasta el IMSS, el ISSSTE o Secretaría de Salud en pacientes que llegan con delirio en hospitalización. Es muchísimo dinero y es algo que se puede prevenir, ¿no? Entonces, en Europa más o menos están gastando 182 billones de euros. Si también lo pasamos a pesos mexicanos, son 3.987 billones de pesos que se gasta en salud. O sea, es muchísimo dinero. Y pues aquí en México son pacientes, o sea, por ejemplo, los que llegan al IMSS o al ISSSTE, pues esa es una parte del dinero, pero otros son como los familiares, ¿no? Que tienen seguro de gastos médicos mayores, o si no tienen seguro de gastos médicos mayores, esta parte de que se paga de forma particular. Y una hospitalización en un hospital particular acá en México, una estancia a la mejor de 5 días les está costando como 60,000 o 80,000 pesos. Y si ese paciente tiene delirio, pues se va a subir a 100,000 o a 200,000 pesos. Es muchísimo dinero. Entonces, es dinero que se va en costos hospitalarios, costos también post-hospitalarios, porque un paciente con delirio es un paciente que va a salir con cuidador. Entonces, un cuidador no es barato, va a salir con una enfermera, ¿no? Si ese delirium no se quita, pues va a tener muchísimo riesgo de volverlo a hospitalizar. Si ese delirium no se quita, pues va otra vez a visitar urgencias y va a estar regresando al hospital. Si es un paciente pues muy difícil y que se pone agresivo y que no está cooperando, lo que van a hacer es pues lo van a institucionalizar. ¿Eso qué significa? Lo van a asilar. Entonces también una casa de reposo o un asilo pues no es barato, ¿no? O sea, una casa de reposo aquí en México, de las más baratas son 8,000 al mes, y las más caras son de 30,000 a 40,000 pesos al mes, ¿no? Más medicamentos, más pañales, más el cuidador, o sea, más visitas hospitalarias. Entonces, algo que se vuelve como tan chiquito, que es una infección de vías urinarias, si el paciente de delirium se convierte pues en algo muy caro. Y bueno, esta sobrecarga a los cuidadores y el colapso del cuidador. Y bueno, vamos a ver un como caso clínico para que me entiendan más o menos qué es lo que pasa en delirio. Entonces imagínense, es un paciente de 75 años que ingresa al hospital, se cayó y va a ingresar al hospital porque tiene fractura de cadera y le van a poner una prótesis de cadera. Cuando ingresa, le toman los signos vitales y todos los signos vitales están normales. Él está consciente, orientado, no tiene ningún otro problema en pulmones, en tórax, en abdomen, todo está normal. Le hacen laboratorios, le hacen un electrocardiograma, le hacen su radiografía de tórax y todo está normal. Él llega sano, con la fractura de cadera, pero llega sin problemas.
tiene antecedente de hipertensión, toma amlodipino, tiene también colesterol alto, toma atorvastatina y tiene problemas de sueño. Entonces ya le dieron melatonina para el sueño. Él es el paciente. En la mañana siguiente, después de la cirugía, el paciente se encuentra somnoliento, se está muy adormilado, está desorientado en lugar, o sea, no sabe dónde está. Él piensa que está en Acapulco y está en el hospital y pues él dice que no, que está en otro lugar. Entonces le toman los signos vitales, la presión, la frecuencia, la saturación, todo está normal. En dos ocasiones se quita el suero, no deja que tenga el suero, se lo quita y no sigue instrucciones, ¿no? Las enfermeras le dicen que no se quite el suero, que esté tranquilo, que coopere para que vaya al baño y el paciente no coopera. Y está su hija ahí y la hija dice, mi papá no está normal, tiene comportamientos como muy raros, ¿no? Entonces llegan las enfermeras y llega el médico y le dicen que su papá tiene delirio, pero pues los pacientes no entienden, ¿no? La hija dice, pero pues, ¿qué es delirium o qué está pasando a mi papá? Y no entienden si va a mejorar. Entonces, ¿qué es el delirium? Así, para que ustedes pues lo puedan identificar como tal. El delirium es un cambio súbito en la memoria o en el pensamiento, así como vimos con el paciente. A lo mejor al principio, antes de la fractura de cadera, él estaba bien, lo operan y después de la fractura de cadera, después de que sale de cirugía, empieza a desorientarse, ¿no? O sea, él piensa que no está en el hospital, no sabe qué día es, no sabe pues esta parte de la fecha, a lo mejor no reconoce a sus familiares tampoco, o puede estar hablando pero de forma desorganizada, ¿no? O sea, a lo mejor empieza a hablar que quiere ir a trabajar o que quiere ir, por ejemplo, al campo, o que tiene que hacer llamadas, o sea, tiene un cambio súbito en la memoria, o sea, él estaba bien horas antes y después tiene un súbito cambio en la memoria y de pensamiento. Puede ocasionar la confusión y desorientación, ¿no? Esto, como yo le decía, puede afectar a cualquier persona, principalmente adultos mayores, y puede ser prevenible en un 40% de los casos. ¿Qué otra cosa pasa? Además de esta parte de desorientación y esta parte de un lenguaje incoherente, puede también tener alteraciones en la atención. Por eso es que no sigue instrucciones. Un paciente con delirio no sigue instrucciones, se puede poner agresivo o se puede poner, o sea, como muy dormido, o puede, por ejemplo, empezar un paciente que a lo mejor empieza a decir groserías de la nada o ve cosas que no hay, tiene alucinaciones o tiene alteraciones también en el sueño, ¿no? Este comportamiento inapropiado, va a fluctuar a lo largo del día. ¿Eso qué significa? Que a lo mejor en la mañana va a estar muy desorientado, muy agresivo, va a decir como tiene un lenguaje incoherente o va a tener un comportamiento inapropiado porque se va a querer quitar la ropa, pero a lo mejor en la tarde va a estar normal, ¿no? Tiene horas que está normal y tiene otras horas que está completamente desorientado y tiene un comportamiento muy inapropiado. Siempre es bien importante aquí decirles en esta parte de lo del delirio o como síndrome, que siempre va a haber una causa desencadenante. Un paciente que de la nada, o sea, de forma súbita, actúa así, es delirio y siempre va a haber una causa desencadenante. ¿Qué puede ser la causa desencadenante? Por ejemplo, como en el paciente que veíamos, que lo acaban de operar, por ejemplo, ahí puede ser la anestesia. Si le pusieron, por ejemplo, una sonda, puede ser la sonda. Si yo, por ejemplo, también puede ser medicamento. Si a mí me dieron un medicamento que me baje el sodio, la baja de sodio me puede dar delirio, ¿no? O una infección fuerte, o sea, una neumonía. Ya a lo mejor la falta de oxígeno me da delirio, ¿no? La fiebre me da delirio. Siempre, siempre va a haber una causa desencadenante y esa causa desencadenante el médico tiene que buscarla, o sea, tiene que buscar por qué ese paciente le está dando delirio, ¿sale? Entonces, hay dos definiciones que es importante que ustedes conozcan y que sepan, porque a veces el médico, a veces muchas de las enfermeras les dicen a los pacientes, es que su papá o su mamá tiene delirio, ¿no? Y eso no está bien. El delirio son síntomas que alteran la mente, o sea, son pensamientos o alucinaciones que llevan a la persona a tener como un pensamiento desorganizado o incoherente.
O sea, el delirio se da principalmente en pacientes que tienen esquizofrenia, que van a tener alucinaciones o auditivas o visuales. Eso es un delirio. El delirio, que ahorita es el que estamos platicando nosotros, es un síndrome geriátrico, es un estado de confusión mental que va a empezar de manera súbita, va a tener una falta de atención y un nivel alterado de conciencia. Entonces, es importante que siempre, o sea, cuando a alguien le da, cuando este síndrome de confusión y que está alterado el pensamiento y que tiene un comportamiento como inapropiado, digan que es delirio, porque el delirio es un síntoma de una enfermedad psiquiátrica, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Lo principal que siempre tenemos que hacer, o en este caso del delirio, tenemos que sospecharlo, ¿no? O sea, tenemos que sospecharlo para entonces poder identificarlo y tratarlo. Si yo no sospecho del delirio, o sea, yo a lo mejor hoy voy a ver a mi papá, ¿no? O hoy voy a ver a mi abuelito, ¿no? O a lo mejor lo veo y estaba bien, ¿no? Y al ratito lo veo que está desorientado, que no sabe si está en su casa o no está en su casa, o lo veo más dormido de lo normal, o lo veo agresivo, o que está como muy agitado, ¿no? Que está moviendo las piernas o moviendo las manos, y que no estaba así, que algo está pasando, entonces aguas, eso puede ser o sospechar de delirio. Entonces ahí yo voy a identificar y voy a hablarle al médico para ver cuál sería la causa desencadenante. La mayoría de los pacientes que les pasa en casa puede ser una infección, o pueden ser que iniciaron un medicamento nuevo, o pueden ser que suspendieron un medicamento que a lo mejor era de la memoria y lo suspendieron de forma súbita. Entonces es importante siempre sospecharlo. Nosotros como médicos, ¿qué es lo que hacemos? Ustedes saben que, bueno, tenemos varias escalas, nosotros lo ocupamos en escalas, ¿no? Y sabemos escalas o hacemos cuestionarios. Aquí lo importante, o esta parte de la plática y de hacer como la toma de conciencia, es que todos lo puedan sospechar, o sea, que ustedes sepan, ¿no? Que digan, ah, yo sí sé que es delirio y sé que, o sea, un paciente se puede desorientar o puede hablar de forma incoherente y está desencadenado por algo. Y entonces ahora sí hablarle al médico o hablarle a su enfermera o verlo qué es lo que le ocasiona el delirio, ¿no? Entonces es importante por eso nosotros saber qué es el delirio. Ya el médico pues empieza a ver, ¿no? Dependiendo de la definición de lo que nosotros sabemos, ve que tiene una alteración en la atención, ¿no? Por ejemplo, como les digo, no sigue instrucciones o no me escucha. O sea, por ejemplo, a lo mejor yo estoy hablando con él y empieza a decirme, le empieza a decir, oye, mamá, fíjate que, mira, necesitamos pagar lo del hospital y necesitamos que tú estés tranquila porque fíjate que tienes una neumonía, y mi mamá me empieza a hablar a lo mejor de, no, pero es que hay que darle de comer a los gatos porque fíjate que los gatos están muy mal, ¿no? O sea, como que no tiene que ver lo que estamos platicando con lo que ella me está diciendo. Entonces, una falta de atención. O estas alteraciones en la conciencia, que les digo que están como muy dormidos, todo el tiempo muy dormidos, ustedes lo despiertan y se empiezan a dormir y a dormir y a dormir, ¿no? Se desarrolla, como les digo, en un corto periodo de tiempo, fluctúa durante el día, tiene cambios en la función cognitiva, como esta parte de que puede tener alucinaciones o tiene trastornos del lenguaje, o se empiezan a hablar y no tiene como sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita caminar, voy, tienda, pero café o torta, así empiezan a hablar, o sea, de forma incoherente, o empiezan a hablar mucho, o sea, están todo el tiempo hable y hable y hable y hable de muchas cosas, ¿no? O pueden, por ejemplo, ponerse a rezar, es que Padre nuestro que estás en el cielo, y están hable y hable y hable, ¿no? Eso también es una alteración del lenguaje o de la percepción, por ejemplo, que no se quieren bañar o piensan que se van a caer o piensan que están en otro lugar. Siempre, como yo les digo, se va a explicar por otra enfermedad, o sea, va a ser secundario a una condición médica. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, o ustedes para que lo conozcan, ustedes les pueden ayudar este cuestionario? Este es un test para evaluación del delirio que ustedes lo pueden, o sea, ocupar en cualquier momento. Lo bajan en internet, se llama 4AT y tiene como, o sea, tiene 4AT porque desde tiene 4 ítems que ustedes lo pueden aplicar, lo pueden preguntar y pueden saber si el paciente tiene delirio. Entonces, miren, el 1 dice estado de conciencia, ¿no?
Aquí ustedes le van a poner un número. O sea, si el paciente, por ejemplo, dicen, ay, es que hoy mi mamá está muy rara, o mi abuelito y a mi abuelita está como muy rara, le voy a hacer este test a ver si tiene delirium o no. Entonces, lo primero que hacemos es el estado de conciencia. Si el paciente está normal, o sea, por ejemplo, completamente alerta, no está agitado y me entiende todo, pues yo le doy 0 puntos, ¿no? Tiene somnolencia, o sea, está dormido. O sea, yo, por ejemplo, le hablo y 10 segundos después ya otra vez se duerme, ¿no? O sea, no me sigue la conversación, todo el tiempo está dormido y, y entonces ya dice como también lenguajes incoherentes o alteraciones en la instrucción, le doy un 4, ¿no? Estas somnolencias solo son menos de 10 segundos. Si dura la somnolencia más de 10 segundos, o sea, se duerme y yo le digo, abuelita, abuelita, o abuelito, abuelito, despiértate y dura más de 10 segundos, entonces yo le tengo que poner un 4 porque ya no está normal. Ahora, le pregunto la edad, la fecha de nacimiento, el lugar donde está y el año actual. Si no tiene errores, ningún error, o sea, contesta perfectamente bien, le doy 0. Si tiene un error, le doy 1. Si tiene 2 o más errores, que no se acuerda del hospital o no se acuerda de la fecha y todo eso, le doy 2 puntos. Y esta parte de la atención, lo que puedo hacer es decirle, ¿me puede decir, por ejemplo, ¿no? El paciente que se acuerdan que estaba de fractura de cadera, le puede decir, ¿me puede decir los meses en regresión? Y entonces ya, ¿no? O sea, diciembre, noviembre, octubre, septiembre, ¿no? Si el paciente no puede, o sea, inicia, pero, o sea, dice menos de 7 meses, le dan un punto. Si el paciente no les dice nada o se equivoca o se empieza diciembre, octubre, no, es diciembre y noviembre. Ah, sí, diciembre, septiembre, julio, entonces se equivoca, le dan 2 puntos. Si tiene un cambio agudo, eso significa que empezó de forma súbita y fluctúa durante el día, sí, le dan 4 puntos. Entonces, si yo tengo más de 4, es delirio, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, mi paciente o mi abuelito o mi abuelita o mi mamá está somnoliento, entonces yo le di 4 y no sabe la fecha de hoy y no sabe dónde está, ya con eso, o sea, ya son 6, él ya tiene delirio. O está muy somnoliento y no me sigue instrucciones, ya tiene 4. Con eso ya tiene delirio, ¿sale? No necesita como tener todo, ya tiene delirio. A lo mejor el estado de conciencia está alerta, está bien, no es que esté tan dormido, pero no se acuerda dónde está, ni el año, ni nada. No puede decir los meses de forma correcta, ya son 2 más 2, son 4. Y entonces ya tiene delirio. Entonces, es un test muy sencillo que ustedes pueden ocupar en casa o que pueden hacer en casa. Por ejemplo, con que hagan a lo mejor meses en regresión o números en regresión, ustedes le pueden decir al paciente y hacerlo. Me pueden preguntar o a lo mejor decir, ay Cintia, pero mi papá a lo mejor no fue a la escuela, no, mi mamá no fue a la escuela, ¿cómo va a saber los meses del año? ¿No? A lo mejor no sabe escribir o no sabe leer. Lo que pueden hacer es números en regresión. Le dicen, en vez de meses, se van en números de 10 para abajo, o sea, 10, 9, 8, o puede ser de 20 para abajo, eso sí lo saben hacer. Entonces, si no puede hacer números en regresión y fue súbito y está muy desorientado, pues seguramente el paciente tiene delirio, ¿sale? Y pues es lo que yo les decía, pueden hacer números en regresión de 20, meses en regresión, o pueden también, por ejemplo, ponerlos a deletrear, que a veces es decirles, ¿me puede deletrear la palabra mundo al revés? Y entonces ya te dicen, ¿no? O-D-N-U-M, ¿no? Y hay pacientes que no, que te dicen O, y empiezan y no se acuerdan, ¿no? A ver, mundo. Ya te dicen O y luego te dicen N o se comen la N, ¿no? O, D, U, M, ¿no? Entonces, no, algo está pasando ahí en la atención y hay que ver si el paciente no tiene delirio, ¿vale? ¿Cuáles son las causas? Entonces, yo ya, por ejemplo, ya vi a mi paciente que está raro, ¿no? Que está desorientado, ya vi a mi paciente que habla de forma incoherente, ¿no? O que tiene comportamientos inapropiados, que a lo mejor se levanta en las noches y se quita la ropa o se quita la pijama o siente que tiene como arañas o no está durmiendo y le acabamos de iniciar a lo mejor un nuevo medicamento, ¿no? O está en el hospital. Entonces yo ya estoy sospechando que mi paciente tiene delirio, ¿no? Entonces digo, bueno, pero ¿por qué podría
tener delirio. Entonces, hay factores predisponentes y factores precipitantes, que esta es la parte que yo les decía. Si yo, por ejemplo, tengo 80 años, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo cualquiera de estos que están en su lado izquierdo, cualquiera de estos, yo tengo mucho riesgo de tener delirio. O sea, si a mí me operan, entonces yo tengo riesgo de tener delirio. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si yo tengo 80 años y tengo demencia, seguramente si me hospitalizan, tendré delirio. Si yo tengo cáncer en enfermedades terminales o me están dando quimioterapia o tengo, por ejemplo, cirrosis o tengo diálisis, seguramente tengo riesgo de delirio. Si yo soy un paciente que abuse del alcohol o tengo alcoholismo, o sea, que tomo alcohol diario, 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 cantidades altas, tengo riesgo de tener delirio. Si yo tengo depresión o estoy tomando medicamentos para el ánimo, también puedo tener delirio. Si yo no escucho bien y no tengo aparato y también no veo bien y no llevo mis lentes, entonces también si a mí me meten en un lugar donde yo no sé, no conozco, puedo tener delirio. Si tengo dolor, tengo polifarmacia, ¿eso qué significa? Que tomo más de 5 medicamentos, a lo mejor para la presión, para la diabetes, para dormir, para el colesterol, para el dolor, ¿no? También para las varices, tengo más de 5 medicamentos, seguramente tendré riesgo de delirio. Si tengo desnutrición, no me muevo, que es, digo, la edad, ¿no? Arriba de 65 años. O si soy hombre, tengo riesgo de tener delirio. Entonces, en estos pacientes, si yo sé que yo tengo 80 años y yo no escucho bien, tomo más de 5 medicamentos, soy hombre, ¿no? Y además estoy deprimido y me quieren operar de la vesícula o me quieren operar de los ojos o me quieren operar para poner una prótesis de cadera, seguramente tendré riesgo de delirio. Entonces, eso lo tendrá que ver mi médico, o sea, el ortopedista, y que me mande con mi geriatra o que me chequen en el hospital para que me estén checando que no me vaya a dar delirium, porque si no, mi cirugía se va a complicar. Pero entonces, esto es importante que ustedes lo sepan. Si ustedes tienen cualquiera de estos, o su papá o su mamá, sus abuelitos, tienen cualquiera de los factores predisponentes, tienen mucho riesgo de tener delirio. Ahora, si yo tengo esto y además llego al hospital y me ponen una sonda para comer, ¿no? O que luego lo hacen, o me ponen la sonda para hacer de la pipí, o me hacen una cirugía grande, o me ponen anestesia, o me quitan, o sea, no estoy durmiendo bien, porque en los hospitales ya ven que en las noches pues están los ruidos, las enfermeras y todo, no estoy durmiendo bien, estoy deshidratado, ¿por qué? Porque ahorita hace calor y no me gusta tomar agua, tengo medicamentos que no son apropiados para mí, estoy en terapia intensiva, si me sujetan, ¿no? Tengo estreñimiento o tengo alguna infección, seguramente se desencadenará un delirio, ¿sale? Entonces es bien importante que conozcan todo esto. Si yo soy un adulto mayor de 80 años, como les decía, que tomo más de 5 medicamentos, ¿no? No escucho bien y me hacen una cirugía, pues seguramente tendré delirio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo ya me di cuenta que yo tengo riesgo a tener delirio, o yo ya vi que mi abuelita, que mi papá, que mi mamá tienen riesgo a tener delirio. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que yo tengo que hacer para prevenir que me dé delirium en el hospital o para prevenir que me dé delirium en mi casa, ¿sale? Entonces, miren, de estos medicamentos, que son los que más causan delirium en el adulto mayor, son la ranitidina, que bueno, ahorita ya está descontinuada, la metoclopramida, los antidiarreicos, por ejemplo, la loperamida o el Hidrasec, los medicamentos o los jarabes para la tos. Todos estos medicamentos que ustedes ven aquí, los rojos, son los que más riesgo tienen de delirium. O sea, si yo, por ejemplo, a un adulto mayor le dejo un medicamento que se llama moxifloxacino o levofloxacino o ciprofloxacino, que son quinolonas, ese paciente puede desencadenar delirio. Entonces, yo le tengo que avisar a los familiares para que no se asusten si su papá o su mamá empieza con desorientación. O si yo tomo un antigripal o mi abuelito o mi abuelita le dejaron un antigripal, seguramente puede llegar a tener delirium. Entonces, es muy importante checar qué medicamentos nuevos
le están dejando a mi familiar o yo llego a tomar que me puedan llegar a causar delirio, ¿sale? Entonces, bueno, esta es una mnemotecnia para que ustedes igual nada más la tengan como en cuenta de cuáles son las causas de delirium, ¿no? Que se llama, en inglés, I watch death, que significa yo veo la muerte. Entonces, cada una de las letras tiene una causa. La I es de infección, la W es de suspensión de medicamento, A de anemia, T de trauma, o sea, algo ortopédico, C, lesión cerebral, por ejemplo, también nos lo platicamos, si yo me golpeo la cabeza o me caigo, pues también tengo riesgo de tener delirio. Si tengo hipoxia o tengo hipotensión o tengo déficit de alguna vitamina, no tengo diabetes o hipotiroidismo, o me dio un accidente cerebrovascular, o sea, tengo un infarto cerebral, si consumí alcohol o ahorita que está como todo de moda lo de marihuana, ¿no? Que ahorita están dando gotas y están dando cosas para alimentos o medicamentos con marihuana, también puede ser, o metales pesados, que bueno, ese ya sería otra cosa. Todos estos igual pueden llegar a causar delirio, ¿sale? Bueno, pero eso es para que ustedes sepan, ¿sale? ¿Cuál es o por qué causa esta parte del delirio? ¿Cuál es lo que está causando? ¿Por qué el cerebro se desorienta? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro que se desorienta y nos da delirium? ¿Cuál es como la fisiopatología? Hay muchas hipótesis acerca de por qué da delirium, ¿no? Porque a lo mejor ustedes pueden pensar, oye, Cintia, pero ¿por qué da delirium y se quita? O sea, ¿por qué me da mi delirium? ¿O por qué en algún momento me dio delirium? ¿O por qué yo vi a mi abuelito que les dio delirium? Y al día siguiente ya estaban normales, ¿no? O a los 2 días ya estaban normales. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? ¿No se hace como un daño permanente o no pasa algo más fuerte y pues el paciente queda con secuelas? Lo que se piensa son todas estas como teorías que se tienen aquí, que ustedes las ven en la pantalla, ¿no? Muchas de estas causas que dicen, o como esta inflamación del cerebro que nosotros llamamos, por ejemplo, si yo tengo una infección de vías urinarias o tengo una neumonía, seguramente ustedes han experimentado fiebre, que esa fiebre les da como calosfríos y les duele todo el cuerpo, como que tienen cortado. Esas citocinas que hace la fiebre, o nosotros les llamamos como estas sustancias inflamatorias, también se inflaman en el cerebro. Entonces, hay una teoría donde dice que como estas lesiones, estos como factores de necrosis tumoral, estas interleucinas, viajan al cerebro y entonces en el cerebro lo activan y entonces se inflama. Entonces, el cerebro se inflama y empieza a disminuir esta parte también de la oxigenación y empieza a disminuir esta parte de la circulación, ¿no? Entonces, hay una disfunción vascular, hay una alteración como inflamatoria que está aquí también, y entonces desencadena, que aquí los ven en esta parte, desencadena una alteración o una salida de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias en el cerebro que pueden llegar a causar alguna alteración. Por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado esta parte por ejemplo, de la depresión, ¿no? Esta depresión, ¿qué es lo que pasa en el cerebro? Disminuye la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor en el cerebro. Es una sustancia que nos permite a nosotros estar como contentos o estar como felices. Por ejemplo, la dopamina. Ustedes seguramente también han escuchado la dopamina. Los pacientes con Parkinson, que ya ven que tiemblan, los pacientes con Parkinson tienen una disminución de la dopamina. La dopamina se encarga de lo motor en el cuerpo. GABA, por ejemplo, es otro neurotransmisor que nos ayuda a nosotros al dolor o que nos ayuda a estar como más tranquilos, como anestesiados. Entonces, toda esta inflamación, como yo les digo, esta infección que hace inflamación, lo del oxígeno, todo, hace que estos neurotransmisores salgan también. ¿Quiénes pueden salir? ¿Qué es lo que no sabemos? Pueden salir la serotonina, puede salir la dopamina, puede salir GABA, puede salir el glutamato, y entonces actúan en diferentes partes del cuerpo y alteran las conducciones de las neuronas. Entonces, miren, tenemos nosotros muchos neurotransmisores, que estos neurotransmisores que están aquí, que es el GABA, el glutamato, la serotonina,
y que es la acetilcolina, que ayudan a que el cerebro funcione. Por ejemplo, la acetilcolina se da principalmente en pacientes con demencia. Si yo tengo un déficit de acetilcolina, seguramente tendré mucho riesgo de tener Alzheimer o de tener una demencia. Entonces, ese es un neurotransmisor que se ha estudiado para Alzheimer. El GABA, como les digo, es para el dolor, el glutamato activa y la serotonina sirve para el ánimo. Entonces, todos estos neurotransmisores nos ayudan a nivel como neuroquímico en diferentes áreas del cerebro para yo poder hacer cosas. Por ejemplo, la dopamina, ahorita ustedes que me están poniendo atención en la clase, o sea, ahorita que dicen, yo no sabía eso, esta parte de la dopamina, la noradrenalina, la acetilcolina, GABA y glutamato están haciendo que ustedes me pongan atención y entonces se están liberando en el cerebro. Por ejemplo, para orientarme, si yo ando en un lugar en el coche y me oriento, o sea que digo, aquí es la vuelta o ya sé dónde tengo que dar la vuelta y todo, ¿quiénes están actuando? Actúa la dopamina, la noradrenalina y la acetilcolina. Esta parte de lo de la memoria actúa la acetilcolina, la noradrenalina, el NMDA, que es otro neurotransmisor que también actúa en la memoria. Y en el sueño también actúan estos, la adrenalina, la acetilcolina, que actúan también en el sueño. Entonces, si ven, hay muchos neurotransmisores que actúan en esta parte del cerebro y tienen diferentes funciones, como atención, orientación, memoria y trastorno del sueño. Nosotros no sabemos qué es lo que pasa todavía. Sabemos que existe una inflamación en el cerebro y esta inflamación libera los neurotransmisores y entonces esos neurotransmisores actúan de forma diferente en el cerebro y entonces ocasionan delirio. Cada delirio, que eso también es bien importante decirles a ustedes, cada persona tiene un delirium diferente. Si a mí me da delirio, no es el mismo que le va a dar a mi mamá, ni es el mismo que le va a dar a mi papá, ni es el mismo que le va a dar a mis abuelitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes cosas en el cerebro, o en nuestro cerebro está desarrollado o tiene vivencias diferentes a cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un delirio y tener pensamientos que a lo mejor yo de chiquita nadaba en Acapulco. Y entonces a lo mejor ese pensamiento se va a que yo estoy en Acapulco y estoy nadando. Pero a lo mejor mi mamá tiene recuerdos que estaba en Michoacán jugando con sus muñecas. Y entonces ella le da delirio pensando en que está en Michoacán jugando con muñecas. Cada delirio es diferente. A lo mejor otro paciente u otra vivencia, a lo mejor él se pone agresivo. No sabemos por qué se pone agresivo. A lo mejor el otro paciente se duerme toda la noche o se está muy dormido. Cada delirio es diferente por estos neurotransmisores, ¿sale? Cada neurotransmisor es diferente en nosotros. Por eso es que cada delirio es diferente en cada uno de nosotros y por eso muchas de las ocasiones es difícil, si no conocemos a la persona, identificar que está en delirio, ¿sale? Entonces, bueno, esa es una de las teorías y de las fisiopatologías que conocemos de delirio. Ahora, algo más sencillo o algo que pues es más para nosotros, hay que nosotros identificar dos tipos de delirio. Existe el hipoactivo, que ahorita vamos a ver, el hiperactivo y el mixto. Entonces, el delirio hipoactivo son pacientes que van a estar todo el tiempo dormidos, que van a estar como sin moverse, van a tener como una lentitud en el pensamiento. O sea, yo les puedo decir oiga, necesitamos que se mueva para que vaya al baño. Y a lo mejor empiezan a lo mejor preguntar de cómo, el baño, y sí, vamos al baño, pero ¿cuál baño? Entonces como que no, su cerebro no está funcionando de forma como correcta, o hablan lento, o piensan, este es el pensamiento como mucho más lento, ¿no? Bradilalia, que hablan lento, ahorita lo que decíamos, esta actitud apática, ¿no? Porque seguramente muchos pacientes han visto ustedes o conocen a personas que dicen, ay, venga, vamos a salir o a tomar el sol. Y son pacientes a lo mejor que eran muy activos, ¿no? Que siempre salían o que hacían cosas o que ya últimamente no quieren. No, es que hoy no me quiero bañar y a lo mejor siempre se bañaba. Es que hoy no me quiero peinar y siempre se peinaba, ¿no? Y ahora están muy dormidos, están hablando lento, están muy apáticos.
están tristes, hasta les dan ganas de llorar o no están hablando, ¿no? Entonces, esta parte puede ser que tengan un delirio hipoactivo. ¿Y cuál es la característica del delirio hiperactivo? Que es como todo lo contrario, ¿no? Pues son pacientes que a lo mejor están agresivos, ¿no? Les quieren como acercar a lo mejor o les quieren tomar la presión y le quitan la mano, o avientan las cosas, o a lo mejor están gritando, ¿no? O sea, seguramente han escuchado pacientes, a lo mejor en la noche, que no, me quieren matar, o me quieren dar medicamento de más, ¿no? Aquí yo no vivo aquí, me tienen secuestrado, ¿no? O están moviendo la pierna, o están temblando y moviendo las manos, o tienen alucinaciones, ven cosas que no hay o escuchan cosas que no hay y están combativos, ¿no? Entonces, hay pacientes que están completamente hipoactivos, o sea, dormidos todo el tiempo, y hay pacientes hiperactivos que están como agitados y están como moviéndose todo el tiempo, ¿no? Pueden tener pesadillas e ideas persistentes. Este delirio, el hiperactivo, los pacientes que se ponen agresivos, los pacientes que tienen esta euforia o esta agitación, tienen peor pronóstico que los pacientes que tienen delirio hipoactivo. Ahora, ¿cuál es la principal característica? Que a veces es muy difícil identificar un paciente con delirio hipoactivo, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo le hacemos en un paciente que a lo mejor siempre es muy apático? ¿No? A lo mejor hay pacientes que son muy apáticos, que tú les dices, ven, vamos a comer, y nunca quieren, ¿no? O son muy callados, o son muy reservados, y les da delirio hipoactivo, ese paciente pues va a ser muy difícil identificarlo, porque a lo mejor siempre han estado así, ¿no? O sea, muy apáticos. Y hay pacientes que tienen los dos, o sea, que pueden, como yo les decía, como fluctuar en el día, en la mañana tienen un delirio hipoactivo, y en la mañana y en la tarde tienen un delirio hiperactivo, ¿no? O sea, cambia esta parte del delirio, ¿sale? Y bueno, ya para terminar, ¿cómo es que los vamos a tratar? ¿Se acuerdan que yo les dije que están estos factores predisponentes y esos factores precipitantes, ¿no? Que yo les decía, si yo, por ejemplo, tengo, ¿no? Un paciente, o yo no escucho bien, no veo bien, tengo muchos medicamentos, ¿cómo voy a hacer para prevenir este delirio? Existen dos tratamientos, el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El más importante y el que a lo mejor ustedes deben de conocer más es el no farmacológico. Si yo, por ejemplo, tengo muchísimo riesgo de tener delirium, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que tener mi calendario siempre ahí a la mano, o sea, en mi cuarto, o en la cocina, o si mi mamá o mi papá tienen riesgo de delirio, hay que ponerle su calendario, hay que tener las cortinas abiertas siempre que dé la luz, las luces prendidas en el día y en la noche apagar las luces, que usen sus lentes, que usen aparato auditivo. Si no escuchan bien, hay que buscar esa parte, que vayan y compren su aparato auditivo, porque también el hecho de no escuchar bien hacen que el cerebro no se estimule. Ponerles en el día actividades, hay que poner la televisión, hay que ponerle el radio, que se pongan a leer, que hagan sopa de letras, que se pasen, si están en el hospital, que se pasen al reposet, o si están en su casa, que se pasen al reposet, para que todo el tiempo estén activos y los estén orientando. Tratar de que no duerman en el día. Estas son las principales como cosas que tenemos que hacer para prevenir el delirio, ¿sale? Y las no las no farmacológicas es el calendario, reloj, terapia ocupacional, no dormir en el día. A veces me dicen los pacientes, oiga, pero mi papá o mi mamá se duermen 20 minutos. Sí, o duermen una siesta. Sí, una siesta, pero nada más de 20 minutos, que no duerman más, porque si duermen más de 20 minutos, entonces son pacientes que el cerebro no descansa, y cuando se levantan, si duermen una hora, el cerebro se está como aletargado, ¿no? O está como dormido. Entonces, es importante que solo tengan una siesta de 20 minutos. Y si están en el hospital, que lo más pronto les quiten las ondas. O sea, no necesitan las ondas, entonces ese momento no necesita la sonda urinaria, hay que quitársela. No necesita la sonda nasogástrica, hay que quitársela. Entonces, que no tengan cosas que los estén también inmovilizando, ¿no? Por ejemplo, un suero en un hospital, pues no te deja caminar. Entonces, si ese paciente ya no necesita suero, ya hay que quitárselo, o la sonda ya hay que quitárselo, ¿sale?
esta parte, ¿se acuerdan que platicamos de la sujeción del paciente? ¿En qué casos yo tengo que, en un hospital, o en qué casos yo como familiar daría mi consentimiento para sujetar a un paciente? Si mi paciente, o sea, mi familiar, mi abuelito, mi abuelita, mi mamá, mi papá, no se dejan poner el tratamiento, o sea, no se dejan poner la sonda, o no se dejan poner el antibiótico, se lo están quitando, no se dejan poner el oxígeno, ¿no? A lo mejor llegó la enfermera y ya le pegaron o ya lo mordieron, ¿no? O están, por ejemplo, teniendo alucinaciones, que esas alucinaciones hacen que él se ponga agitado, o sea, que, por ejemplo, vea esta parte de unos, a lo mejor que les dice, es que veo unos hombres, ¿no? De negro ahí en la puerta, y esos hombres de negro le quieren hacer algo, entonces es momento de darle un tratamiento o de medicamento, o si está muy agitado y no se deja como tratar, de sujetarlo, pero solo en esas ocasiones. O sea, si el paciente está dormido y puede tomar el medicamento, puede estar con el oxígeno y todo, no se tiene que sujetar. O si va a estar un familiar también ahí con él, cuidándolo de que no se quite el oxígeno, no se quite el suero y todo, pues tampoco lo necesitan sujetar. ¿Por qué? Porque acuérdense que la sujeción, si yo sujeto a un paciente, entonces ese paciente puede tener más delirium y ponerse más agresivo. Entonces es como la última opción. O sea, si ustedes en algún momento les dicen en el hospital que quieren sujetar a su familiar, díganle que sí, o si pueden ustedes estar ahí con ellos, pues es mejor a que lo sujeten, porque la sujeción da más delirio, ¿sale? Y las medidas farmacológicas son estas. Nosotros ocupamos estos medicamentos, que son medicamentos antipsicóticos, cuando el paciente se pone muy agresivo, pone en riesgo su vida o pone en riesgo la vida de los demás, o les digo, no tienen alucinaciones que las están como que los quieren afectar o les quieren hacer algo, entonces nosotros damos los medicamentos. Si no está pasando nada más, entonces no se le da medicamento. ¿Por qué? Porque estos medicamentos duermen al paciente. Si yo le doy al paciente en el hospital o en su casa, yo le doy algún tipo de este medicamento, uno, ¿qué puede hacer? Que al día siguiente se levante más dormido y esté durante todo el día dormido. Entonces, solo se da en caso de que, como yo les decía, ponga en riesgo su vida o ponga la vida, o sea, ponga la vida de alguien más en riesgo, ¿sale? O no se deje, pues, tratar. Entonces, nada más son esas indicaciones. Y bueno, este es súper importante para que ustedes se acuerden para la prevención del delirio. Si yo ya sé que yo tengo riesgo de delirio, o alguno de mis familiares, o mi mamá, o mi papá, o mis abuelitos tienen riesgo de delirio, ¿qué tengo que hacer? Como les decía, ponerle sus lentes y su aparato auditivo, siempre. Tengo que movilizarlo. Si estoy en el hospital, movilizarlo al reposet, o que se pare a caminar, o que haga cosas, que no esté todo el tiempo en la cama. Y si está en la casa también, o sea, que haga ejercicio, que esté estimulado físicamente. Tengo que estar revisando su medicamento con su médico para ver que no tenga medicamentos inapropiados. Sale con un geriatra para ver que no tenga medicamentos que no necesita o que no son apropiados para el adulto mayor. Si es en la noche, hay que tener un ambiente adecuado para dormir, o sea, no dejar la tele prendida o no dejar las luces de la habitación prendida, o que su cama sea cómoda, ¿no? Que no tenga, por ejemplo, ahorita que está haciendo mucho calor, que pues que no tenga mucho calor en la noche, o si hace mucho frío, que no tenga frío, ¿no? Entonces tengo que ver la habitación para que tenga un buen descanso nocturno, que esté hidratado, eso es muy importante. Ahorita que hace calor, acuérdense que muchos de los adultos mayores no les da sed, entonces nosotros tenemos que estimularlos a que estén tomando agua, ¿sale? Y también nosotros hay que estar tomando agua, ¿para qué? Pues para que no tener estreñimiento y estarnos moviendo y para no deshidratarnos, porque la deshidratación puede ser causa de delirio. Y tener una estimulación cognitiva, ¿no? O sea, hacer ejercicios de memoria, sopa de letras, escuchar música, leer. Todos estos, o sea, todas estas acciones hacen que yo no tenga delirium, ¿no? O que tenga el menos riesgo de tener delirium, ¿sale? Entonces, es importante que todos ustedes lo lleven, o si tienen o conocen a algún adulto mayor, que lo haga, ¿sale? Y bueno,
¿Se acuerdan que en nuestra plática, que igual ahorita hemos comentado, que si es lo mismo delirium que demencia, ¿no? No es lo mismo. ¿Se acuerdan que ahorita todo el tiempo nosotros hemos hablado que el delirium es súbito, es reversible? O sea, ¿qué significa? Que tiene una causa y que se puede tratar. A diferencia de la demencia. La demencia es un síndrome crónico y progresivo y va a tener alteraciones cognitivas. O sea, yo puedo tener como en el delirio un lenguaje incoherente o estar desorientada o tener alteraciones en la memoria, pero la diferencia es que en el delirio algo lo causa, en la demencia no. Y la otra cosa importante es el tiempo. O sea, yo les decía, el delirio es súbito, o sea, de ayer a hoy yo me desoriento. Una demencia tarda muchísimo, tarda meses o años o muchos días. Para yo tener demencia, por lo menos tienen que pasar, o sea, para yo empezar con alteraciones en la memoria, por lo menos tienen que pasar 6 meses que a mí se me están olvidando las cosas o años. ¿Sale? Esa es la principal diferencia. Que una demencia, pues también no se cura, no es prevenible, no hay una causa desencadenante y también lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Que la pérdida de la memoria no es parte normal del envejecimiento. O sea, no por ser adulto mayor a mí se me van a olvidar las cosas. Pero lo más importante que ustedes sepan es que el delirium es súbito y la demencia no. O sea, la demencia yo tengo que pasar mucho tiempo de estar desorientada todos los días, todos los días, todos los días, o que se me olviden las cosas, o que tenga alucinaciones a lo mejor en la noche, pero muchos días, o muchos meses, o muchos años, esa es la demencia. Y el delirium no, el delirium es súbito, es en horas o en días, o sea, máximo 3 o 5 días. Y la demencia es en muchos meses. ¿Sale? Entonces, miren, aquí en esta gráfica ustedes pueden ver cómo se da la demencia. Yo puedo empezar con una fase como preclínica. ¿Eso qué significa? Puedo tener errores, se me pueden olvidar cosas, pero no más. Después esto se va a un deterioro cognitivo leve, donde yo empiezo con más olvidos y después ya se va a una demencia. Pero si ven aquí, pasan años. Para que de un deterioro cognitivo leve pase a demencia, pasan años. Entonces, esa es la principal, o la principal diferencia con delirio. Entonces, es importante que si a ustedes en algún momento o sus familiares están en el hospital y se ponen desorientados, se ponen mal, y alguien les dice que es Alzheimer, no, están equivocados. Es delirium. Si es súbito, es delirium, ¿sale? Y si ya, pues ya pasó mucho tiempo, entonces ya ahora sí es demencia. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales yo tengo que hacer con delirio, depresión y esquizofrenia? ¿No? Entonces aquí igual les dejo esta tablita que, por ejemplo, como decíamos, ¿no? El delirio es agudo, la demencia es de muchos años, la depresión también, o sea, yo necesito tener una causa desencadenante, pero de meses, y la esquizofrenia también es de años. El curso, por ejemplo, en 24 horas, una demencia, el paciente siempre está desorientado las 24 horas. En un delirium, como yo les decía, cambia. A lo mejor en el día está bien y en la noche se pone agresivo o se pone desorientado. Y en la depresión, en la esquizofrenia también no cambia, siempre está igual. El estado de alerta en demencia, depresión y esquizofrenia, o sea, siempre están despiertos. Y en delirium se acuerdan que podía estar el paciente dormido o el paciente agitado. En la orientación, en una demencia puede estar alterado, igual que el delirio, pero en depresión y esquizofrenia, siempre la orientación, o sea, un paciente deprimido, siempre va a saber qué día, qué fecha, dónde está y todo, igual un paciente con esquizofrenia. La memoria en una demencia puede tener deterioro, igual que el delirio, pero en depresión y esquizofrenia va a estar normal. En atención, fíjense, aquí se acuerdan, en delirio es una atención grave o un déficit grave. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hacíamos números o meses en regresión? Y en esquizofrenia, depresión o demencia, pues pueden tener, o sea, sí pueden hacer instrucciones y todo, pero no es como grave como en el delirio. Y en alucinaciones, en delirio y esquizofrenia son frecuentes y en demencia y en depresión no. ¿Sale? Entonces, bueno, ya para terminar en esta parte de las conclusiones y las preguntas, acuérdense siempre
que el delirio está causado por inatención, tiene alteraciones de las funciones cognitivas, fluctúa durante el día, pero es reversible, o sea, el delirio es curable, ¿sale? Eso es bien, bien importante. Acuérdense que siempre se tiene que buscar una causa desencadenante, es mucho más frecuente en pacientes hospitalizados, es más común en adultos mayores, es prevenible y tratable. El tratamiento que más impacta es el de las no farmacológicas, más que medicamentos, son las medidas no farmacológicas de delirio. No todo paciente con delirium se debe de hospitalizar, o sea, porque si, por ejemplo, es por un medicamento, pues puede estar en casa y quitarle el medicamento, ¿no? O si se quitó de forma súbita el medicamento y le dio delirio, hay que regresarlo, pero en dosis más pequeñas. Y lo más importante, no es lo mismo demencia y delirio, ¿sale? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Yo, doctora. Dígame. Doctora, yo tengo, por ejemplo, cuando usted dice que cuando el paciente encuentra cirugía, puede presentar delirio. ¿Hay algo que hacer previo a esa cirugía para que no lo presente? Sí, o sea, sería importante todos los pacientes que van a entrar como a cirugía, o sea, que sean como valorados por un geriatra, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que ese geriatra ponga ahí en las recomendaciones, que luego eso es lo que hacemos, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando nos piden la valoración, nosotros les ponemos ahí que lleven sus lentes o que lleven, o sea, por ejemplo, su aparato auditivo, o por ejemplo, hay medicamentos que no se les deben de dar. Por ejemplo, nosotros le decimos metoclopramida o benzodiazepinas o medicamentos para dormir, les decimos que no los ocupen, por ejemplo, al ortopedista o al cirujano, porque eso puede desencadenar pues delirio. Entonces es importante siempre pues que vayan con un geriatra, o si ya tienen el geriatra y que le avisen que va a entrar a cirugía, para que a lo mejor el geriatra también los pueda acompañar después de la cirugía, ¿no? Y decirle al familiar toda esta parte que tiene que, pues que tienen que orientarlo, abrir cortinas, ¿no? Estimularlo, que no se duerme en el día, para que tenga el menor riesgo de delirio. ¿Vale? Muy bien, gracias. No, doctora, habla Laura. Yo, ¿Qué doctora. pasó, Lau? Doctora, estas causas de delirium son hereditarias y demencia. Es que el delirium, Lau, nosotros vamos a tener todos, después de los 65 años, tenemos riesgo, todos, no por herencia ni por nada, de tener delirium. O sea, si por ejemplo, o sea, yo estoy ocupando muchos medicamentos o no escucho bien y todo, o me dan un medicamento, la misma anestesia, yo puedo tener delirio. La demencia, esa sí esa es como hereditaria. Así yo, por ejemplo, o sea, tengo mis abuelitos, o por ejemplo, mis tatarabuelitos, mis bisabuelos, tuvieron demencia, seguramente yo tendré riesgo de tener demencia. Si yo no tengo, o sea, yo no tengo antecedentes heredofamiliares, seguramente no tendré riesgo, ¿no? Ahora, acuérdate que existe otra demencia que es vascular. Si yo, por ejemplo, tengo hipertensión o tengo diabetes, puedo tener demencia vascular. Entonces, esa también es prevenible, ¿no? O sea, esa se da por infartos muy pequeños. Pero si tú me preguntas de Alzheimer, sí, Alzheimer es hereditario. Delirium, solo por edad, yo tengo factor de riesgo, pero no es por herencia. Ok, doctora, gracias. No hay nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan o dudas? Yo, doctora. Dígame. Bien, dos preguntas. No menciona mucho el tipo de alimentos que no son muy recomendables en el momento o para evitar el delirio, como podría ser, no sé, se me ocurre el café, comidas, chatarras, por ejemplo, que contienen muchos químicos. Sería una pregunta. Y la siguiente es, si yo tuve un evento de demencia, ¿puedo repetirlo en otras condiciones igual? Por ser un caso de un detonante externo, digamos un detonante, pues no sé si externo, pero ¿puedo tener frecuentemente, soy propensa a otros eventos iguales?
Pero de delirium, ¿no? Sí, de delirium. Sí, sí, Ajá, sí. sí. Por ejemplo, la primera pregunta de alimentos, la verdad es que no se ha estudiado, ¿no? O sea, no se ha estudiado. Si yo, por ejemplo, como por ejemplo mucha chatarra, ¿no? O sea, papitas o por ejemplo coca y eso, sí tengo más riesgo. La verdad es que no se ha encontrado como una asociación. Lo que sí se ha encontrado, por ejemplo, en asociación es el café. Si yo soy una persona, o mi mamá, o mi papá, o mis abuelitos, son personas que todo el tiempo consumen café y llegan al hospital y no les dan el café y que están todo el tiempo, sí quiero café, entonces eso pues, el café finalmente es una droga o la cafeína es como una droga que estimula el cerebro. Si no les dan café, sí pueden tener riesgo de desarrollar delirio y eso sí se ha visto. O por ejemplo también el tabaco o el alcohol, que hay pacientes que todo el tiempo que se toman su alcohol o su cupita de alcohol, ¿no? Todos los días, o a lo mejor su cigarrito. Y entonces llegan al hospital y tú se los quitas por la cirugía, les puede desencadenar delirio por quitarles o retirarles el cigarro, el alcohol o el café. Pero así como una botana como tal o como comida chatarra no se ha asociado, pero esas sustancias como el alcohol, el café o el tabaco, que son como sustancias como adictivas, esas sí se han asociado a que si tú las retiras en el hospital, pues van a tener causa de delirio. Ahora, no estoy diciendo que les vayan a decir a sus médicos, bueno, mi papá está hospitalizado y siempre fuma, entonces déjenlo fumar aquí, ¿no? O le voy a meter su botella de tequila para que esté tomando su coquita todos los días y no les dé delirium, ¿no? Eso no, o sea, nada más que ustedes sepan que van a tener más riesgo de delirium en el hospital porque pues están acostumbrados a estas sustancias, ¿no? Eso es importante. Ahora, lo que comentaba Irene, sí es súper importante. O sea, si yo, por ejemplo, tengo delirium o me dio delirium en la última cirugía, o mis abuelitos les dio delirium en la última cirugía, seguramente van a volver a tener delirium, seguramente. O sea, tienen como un 50 o 60% de posibilidad de que vuelvan a tener delirium en otro evento. Si los vuelven a operar o si, por ejemplo, les da una neumonía o les da una infección fuerte, seguramente van a tener otro evento. Por eso es importante prevenirlo. O sea, si yo sé que mi abuelito o mi abuelita va a hacer delirio, o sea, yo ya sé que tengo que estar en el hospital el menos tiempo, que no le pongan sondas. Y la otra cosa también es que yo esté estimulándola en el hospital, ¿no? Que le lleve cosas, que le lleve sus dentes, su aparato, que le abra las cortinas, que esté en el reposet. Eso es lo más importante. ¿Alguna otra pregunta que tengas? No hay nada. Ahora, este, mi hermano, al que no estoy cuidando, siempre tiene mucha disposición o predisposición a pensar mal de todo lo que se le hace. ¿A qué se debe eso? Eso puede pasar, por ejemplo, si él desde hace mucho, ¿no? O sea, siempre ha sido así, o sea, que siempre como que no tenga como tanta confianza, ¿no? O que piense que se le está dando otra cosa, o sea, otro medicamento que le haga mal, a lo mejor está empezando porque ya tiene mucho tiempo con demencia, ¿no? Con alteraciones en la memoria, y a lo mejor por eso es que está como muy repetitivo. Si es algo nuevo, o sea, que de ayer a hoy él siempre había sido como muy bueno con los medicamentos y todo, y de ayer a hoy ya no se los quiere tomar o cambia su forma de ser, que es más agresivo o está peor, entonces ahí lo que se tendría que hacer es, o saber si no un medicamento lo está desencadenando o no tiene delirio. Ahora, yo lo que se recomienda con los pacientes, a veces para la toma de medicamentos, que yo les recomiendo como a todos, es comprar el mortero, un morterito de 20, 25 pesos, poner todos los medicamentos, o sea, ponerle una cucharada de yogur, devolverlos y darles en una sola toma el medicamento. A lo mejor eso les podría ayudar. Pero hay que descartar con él que no vaya a tener demencia. ¿Por qué? Porque ya lleva mucho tiempo así. Sí, ya lleva mucho tiempo. Entonces hay que descartar con él que no tenga demencia. Sí. Ok, gracias.
No, de nada. ¿Alguna otra pregunta o duda? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Una persona que está en una casa de reposo y que esté presentando momentos de delirium, ¿cuál sería la mejor forma de reaccionar ante ello? ¿Seguir como en esa repetición de cosas que él está diciendo incoherentes, de darle una respuesta? O dejar que siga, por ejemplo, gritando, que a lo mejor ahí no vive, ya se quiere ir a su casa? Esos momentos de delirio, qué sería recomendable hacer? ¿Seguir Sí. platicando o cómo? Ujú. Si, por ejemplo, es súbito, o sea, igual, ¿no? Lo mismo, ¿no? Que a lo mejor, o sea, yo lo primero que tengo que hacer, si ese paciente en la casa de reposo, o sea, hay que identificar de las dos, ¿no? O sea, si siempre, o sea, está igual, o sea, todo desde que llegó, siempre dice, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a mi casa, ya me quiero ir a mi casa, y entonces ya tiene una demencia. Entonces, si ese paciente ya desde que entró siempre está así y él tiene un deterioro cognitivo, una demencia, no sabe dónde está, se le olvidan las cosas, a veces se pone agresivo, a veces está muy somnoliento, con ellos lo que hay que hacer, pues esta parte es la parte más como de estimulación cognitiva, ¿no? O sea, por ejemplo, tratar de, o sea, con la voz o tratar, por ejemplo, de la forma como de apapachar, de que haga las cosas. Si yo, por ejemplo, lo jalo, ¿no? Le digo, ay, no, o sea, tú no vives aquí, ¿no? O sea, ya te habíamos dicho que ya vives aquí porque ese es un asilo y tus hijos están pagando y todo. Yo lo que voy a hacer, en vez de ayudarle, lo voy a alterar. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle, ah, no, pero hoy estás aquí, acuérdate que pues ya mañana viene tu hija, ¿no? Porque él ya tiene una demencia, ¿no? Entonces, es como hacerlo entender, pero de una forma como tranquila, porque si uno le dice, para él su realidad es esa, ¿no? En ese momento se angustia y en ese momento piensa que o sabe que no sabe dónde está. Entonces, si uno le dice de forma brusca, ay, pues ya te habíamos dicho que estás en un asilo y por qué no te portas bien y todo lo regañan, él va a reaccionar de forma agresiva. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratarlo como de orientar, de no acuérdate que tú estás aquí porque te estamos ayudando, para que camines, para que estés más fuerte y como apapacharlo y hablarle de forma como más cariñosa, eso va a hacer que esté más tranquilo y a lo mejor se oriente, ¿no? En una atención. Si es, por ejemplo, súbito, si yo, por ejemplo, ayer él estaba bien y hacía las cosas y todo, y de un día para otro él empieza a decir incoherencias o empieza a ponerse agresivo, entonces hay que buscar una causa desencadenante. O sea, si tienes síntomas nuevos y más en una casa de reposo, siempre hay que ver la causa desencadenante. Por eso la importancia de tomarle signos, por eso la importancia de revisarle, ¿no? Si, por ejemplo, de un día a otro él estaba tranquilo y de un día a otro se pone agresivo, hay que ver que no tenga neumonía, hay que ver que no tenga infección, hay que ver que se le estén dando los medicamentos como son. Pero eso es importante, o sea, las conductas de un cambio de forma súbito. Si este es de forma súbita, seguramente es un delirio y algo lo desencadenó. Si siempre él es así, entonces es demencia y hay que entonces estarlo apapachando y explicándole y hablándole tranquilos y poniéndole música y tratar de que estén los lo más relajados. Pero si es súbito, hay que buscar siempre una causa desencadenante, siempre. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Puedo preguntar otra vez? Sí. Mire, doctora, yo me acabo de comprar mis aparatos para oír Ajá. y antes para ver cualquier película, sobre todo películas, ¿no? Tenía que poner ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Los subtítulos? Los subtítulos. Eh, Ahora que ya tengo mis aparatos, los subtítulos los quito, pero me cuesta mucho trabajo concentrarme. ¿A qué se debe? O sea, veo la película, pero no me concentro bien, no la veo continuamente. Me distraigo, no sé qué pasa. Es que cuando uno empieza con esas alteraciones o sea, de la audición,
al principio es muy difícil como usar el aparato. O sea, como que tenemos como que darle chance que el cerebro se acostumbre como al uso del aparato. Entonces al principio como que nos molesta o como que decimos, ay, es que no, como que no funciona bien porque sigo sin entender. Entonces yo sería, a lo mejor le diría que si usara, si vas a ver películas, que usara las dos cosas, los subtítulos y el aparato, porque a lo mejor en ese momento que está con la película, solo está pensando en el aparato, y entonces por eso se distrae o empieza con inatención o empieza con otra cosa. Entonces sí sería de la idea de apoyarse en los dos, para que el cerebro conecte la audición con la lectura, y entonces el cerebro se acostumbre más al aparato, y entonces sea como un reforzamiento, ¿no? Que usted lo lee, sabe que está diciendo, no sé, el perro está caminando, pero está reforzando con lo que escucha y con lo que lee, para que se acostumbre, porque ese cerebro, para usar el aparato, ese cerebro se tiene que conectar o como acostumbrar al aparato. Entonces tarda tiempo. Entonces sí sería, yo le recomendaría que fuera como las dos, que pusiera los subtítulos y que se pusiera el aparato. ¿Mi misma situación provoca mi desconcentración? Sí, porque a veces el cerebro, como, no, como es un aparato externo al cerebro, o sea, entonces el cerebro se desconecta. O sea, porque a lo mejor no escucha bien o a lo mejor hay otro ruido, porque eso pasa con los aparatos, que a veces, o sea, la voz no la escuchan como tan clara y escuchan a veces otros ruidos como por fuera. Entonces a veces el cerebro como que se desorienta. Entonces Sí. yo sí sería de la idea de que para acostumbrar al aparato con el cerebro, de que pusiera los subtítulos. Ahora, Sí, si le preocupa esto de la concentración, hay que hacer otras pruebas, o sea, para ver cómo está funcionando el cerebro. Si hay una alteración del cerebro como tal, o solo es esta parte de inatención por el aparato. Ujú. Sí, Ujú. ok. Sí, hacer como un examen como tal para cognición. Sí, Eso se podría hacer en el consultorio. ok, ok. Ujú. Si no pregunta alguien más, quiero hacer otra pregunta. Otra. Me gusta que Ya todos se cóbrele, rían. doctora. Yo quiero que todos se rían, ¿eh? Así que me van a aguantar. A ver. Sí, he vuelto muy enojón, doctora, ¿por qué? Ah, pues ahí le tiene que preguntar a su esposa si lo hace enojar o por qué lo hace enojar. Claro que Es que Ahí, antes sí. fuimos ahí sí ya no. todos. ¿Eh? Sí, no, mi viejita es la que Oiga, más me oiga, hace doctora, enojar, pero usted yo es estoy... geriatra, no consultora matrimonial. Ah, bueno. No, esos cambios de humor hay que ver por qué, o sea, por qué son. O sea, si ese también, a veces hay cambios de humor que están asociados a la memoria. Eso sí, si eso sí le preocupa, o sea, si hay cambios, por ejemplo, que yo me vuelvo como más irritable o más, por ejemplo, como sensible y se asocian a memoria, se asocian como a esta parte de la memoria. Entonces hay que ver si es eso o también a veces esta parte, por ejemplo, de lo de la pandemia, ahorita que estamos viviendo lo del Ah, COVID no, y que no podemos salir y todo, la pues pandemia. está ocasionando otra cosa, o ver cuál es lo que le causa que se ponga más irritable. O sea, como checar esa parte de, es que a mí me molesta mucho, no sé, que hagan ruido, ¿no? O me molesta mucho que me den órdenes, ¿no? O me molesta mucho, entonces hay que ver ahí esa parte de, o sea, qué es lo que me está haciendo que yo me ponga como más enojado. Bueno, luego me molesta mucho que me interrumpe Irene. Ah, entonces ahí. Entonces ahí hay que decirle, o sea, ella, ¿no? Ok, muy bien, Pero sí, pues gracias. esta parte de la memoria sí sería como hacer, o sea, otro estudio o buscar en el consultorio para hacer el examen y ya que lo puedan como ver, ¿sale? Ok, sí, muy bien. Sí, sí, gracias. Listo. Ahorita precisamente me desconcentré, exactamente. Ajá. Pues hay que checar esa parte y de los estudios también. O sea, hacer Ok, estudios para ver si no es otra cosa. muy bien. Sí, ¿Sale? gracias. No, pues Necesitamos que muchísimas hagan más gracias a preguntas, todos. por favor.
Muchísimas gracias a todos que se conectaron. Acuérdense que el 17 de marzo es el Día Mundial del Delirio y pues vamos a estar dando más pláticas. Esta plática la vamos a volver a repetir el 17 por si se quieren conectar o que le quieran decir a alguien más que la quiera ver, pues nos vemos ahí y estamos al pendiente. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias, saludos todos. A usted, doctora, muchas gracias por su plática muy interesante. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Gracias, doctora. Hasta Sí, luego. hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye.